El mundo de los dioses. Los dioses disfrutan de bienestar, riqueza y felicidad perfectas durante toda su vida. Sin embargo, puesto que continuamente están entretenidos con diversiones, nunca se les ocurre la idea de practicar el Dharma. Durante toda su vida, que puede durar todo un kalpa, no piensan ni un solo instante en ello. Y habiendo malgastado la vida con distracciones, de repente tienen que afrontar la muerte. Todos los dioses de los 6 cielos del mundo del deseo, desde el de los 4 grandes reyes hasta el denominado disfrutando las emanaciones de los otros, tienen que experimentar los sufrimientos de la muerte y la transmigración. Cuando un dios se aproxima a su fin, el resplandor propio de su cuerpo, que normalmente puede divisarse desde una distancia de una paxa o varias yandrak, empieza a desvanecerse. Su trono, del que nunca se sentía cansado, ya no le agrada, y en él se siente incómodo y a disgusto. Sus guirnaldas de flores, que antes nunca se marchitaban, se marchitan. Sus vestiduras, que siempre estaban limpias e impecables, se ensucian y empiezan a oler mal. Su cuerpo, que antes nunca transpiraba, empieza a sudar. Cuando aparecen estas 5 señales de que su muerte se aproxima, el dios sufre porque sabe que va a morir. Sus compañeros y compañeras celestiales también saben que va a morir y ya no pueden acercársele. Desde lejos le lanzan flores y expresan sus buenos deseos. Cuando mueras, que puedas renacer entre los humanos, hacer buenas acciones y volver a renacer de nuevo entre los dioses. Y entonces le abandonan. Completamente solo, el sufrimiento le abruma. Con su ojo divino puede ver dónde va a renacer. Si es en un reino del sufrimiento, los tormentos de su próxima caída le abaten aún antes de que se hayan disipado los de su transmigración. Atormentado por esta angustia, que se duplica y triplica en intensidad, permanece 7 días lamentándose. 7 días de los dioses del cielo de los 33 equivalen a 700 años humanos. Durante ese tiempo, recuerda todo el bienestar y la felicidad que ha disfrutado, y como no puede hacer nada para quedarse, sufre por tener que transmigrar. Y además se siente angustiado porque ve el lugar de su futuro renacimiento y experimenta el sufrimiento de su caída. La angustia mental de este doble sufrimiento es peor que los infiernos. En los 2 mundos celestiales superiores no se experimentan de un modo patente los sufrimientos de la muerte y la transmigración. Pero cuando se agota el karma que los propulsó a ese estado, los dioses de estos mundos caen en los reinos inferiores como despertándose de un sueño. Los mundos celestiales superiores son los mundos de la forma y sin forma. Según Nagarjuna, después de haber disfrutado de felicidad sin apego, incluso Brahma experimentará incesante sufrimiento en el infierno de las torturas máximas, siendo madera para el fuego. Por lo tanto, cualquiera de los 6 reinos en donde se renazca tiene la naturaleza del sufrimiento. En él hay superabundancia de sufrimiento. Está dentro del engranaje del sufrimiento. Es como un foso lleno de brasas, una isla de ogresas, un abismo en el océano, el filo de un arma o una cloaca. No es posible encontrar ni un momento de paz, ni un instante de felicidad.
En el Sutra del establecimiento de la atención se dice: en los infiernos los seres son quemados por el fuego. Los pretas están torturados por el hambre y la sed. Los animales se devoran unos a otros. Los humanos solo disponen de una vida breve. Los asuras sufren de peleas y batallas, y los dioses padecen su negligencia. En el samsara no encontraréis jamás ni siquiera un poco de felicidad. Y Maitreya dijo: ni hay fragancia en las cloacas, ni felicidad entre las 5 clases de seres. Y el gran maestro de Odiyana dijo: se dice que en el samsara no se encuentra jamás ni la más mínima felicidad, e incluso si se encontrase un poco, contendría el sufrimiento de cambiar. Reflexionando en estas y otras citas semejantes, puede llegar a entenderse que en cualquier lugar donde se renazca, desde la cúspide de la existencia hasta las profundidades de los infiernos, no hay ninguna oportunidad de encontrar felicidad y bienestar. El samsara carece de sentido. Pensad en ello hasta que dejéis por completo de sentir que el samsara es algo deseable, como un enfermo del hígado a quien se le diera comida grasienta. No os conforméis con solo oír acerca de estos sufrimientos y tener una comprensión intelectual acerca de ellos. Imaginadlos y experimentadlos con convicción. Cuando estéis convencidos, evitaréis las acciones negativas y disfrutaréis haciendo las positivas sin ningún esfuerzo. Será algo natural. Nanda, un primo del Buda, estaba muy apegado a su esposa y no quería renunciar al samsara. El Buda, mediante medios hábiles, le persuadió para que entrase en el Dharma y fuera monje, pero él no seguía los votos. Cuando estaba a punto de escaparse, el Buda, con sus poderes mágicos, le llevó a la cima de una montaña nevada y le mostró a una mona tuerta. ¿Quién es más bella, esta mona o tu esposa Pundarika?, le preguntó el Buda a Nanda. Mi esposa es cientos y miles de veces más bella, respondió Nanda. Bien, pues vamos ahora al reino de los dioses, le dijo el Buda. Cuando llegaron, el Buda se sentó y le pidió a Nanda que fuese a ver qué descubría. Cada dios vivía en su propio palacio, rodeado de numerosas diosas jóvenes, y disfrutaba de placeres, felicidad y abundancia inconcebibles. Pero había un palacio en el que vivían muchas diosas y no había ningún dios. Nanda preguntó a qué se debía esto, y le respondieron que en el reino de los humanos había un hombre llamado Nanda, primo del Buda, que guardaba disciplina monástica, y que ello haría que renaciese entre los dioses y ese palacio sería suyo. Nanda, rebosante de felicidad, regresó a donde estaba el Buda, quien le preguntó: ¿Has visto el reino de los dioses? Por supuesto. ¿Quién es más bella, tu esposa o algunas de las jóvenes diosas? Las hijas de los dioses son mucho más bellas, contestó Nanda. De hecho, su belleza supera con creces a la de Pundarika, igual que la de Pundarika supera a la de la mona tuerta que vimos antes. De regreso en el mundo de los humanos, Nanda guardaba la disciplina monástica perfectamente. Entonces el Buda se dirigió a los monjes diciéndoles: Nanda ha renunciado a la vida mundana a fin de poder renacer en los reinos celestiales, pero vosotros os habéis hecho monjes para poder trascender el sufrimiento. Vosotros y él no seguís el mismo camino. No le habléis más, ni vayáis con él, ni siquiera os sentéis a su lado. Todos los monjes obedecieron.
Nanda se sentía muy desgraciado y pensó que aunque los otros monjes le rechazaran, al menos Ananda, que era su hermano pequeño, sentiría afecto por él. Pero cuando fue a verle, éste se levantó de su asiento y se marchó. Nanda le preguntó que por qué hacía eso y Ananda le contó lo que el Buda les había dicho. Y Nanda se sintió desolado. Entonces el Buda fue a verle y le propuso ir a visitar los infiernos. Nanda cedió y el Buda con sus poderes milagrosos le llevó a los infiernos. «Ve a ver qué descubres», le dijo el Buda. Nanda se fue a explorar todos los infiernos. Llegó a un lugar donde había un caldero vacío sobre un crepitante fuego abrasador que estaba rodeado por numerosos esbirros del Señor de la Muerte. Él preguntó por qué no había nadie dentro del caldero. Le respondieron que un primo del Buda llamado Nanda, que estaba guardando la disciplina monástica con la intención de renacer entre los dioses, renacería ahí después de disfrutar la felicidad de los reinos celestiales, cuando sus méritos se hubiesen agotado. Nanda regresó aterrorizado. Renacer en el futuro entre los dioses para terminar en los infiernos no tenía sentido. Así pues, generó la determinación de liberarse del samsara. Habiendo visto los infiernos con sus propios ojos, nunca más hizo nada que estuviese mínimamente en conflicto con sus votos. Y el Buda le elogió por ser el que mejor control tenía de las puertas de los sentidos. Controlar las puertas de los sentidos significa no dejarse seducir por los objetos que perciben los sentidos. No es necesario que vayamos a ver los infiernos con nuestros propios ojos. Basta con un simple dibujo para aterrorizarnos y reavivar nuestro deseo de liberarnos del samsara. Es por ello que Buda pidió que se pintara en las puertas de los templos de los monasterios la rueda con 5 secciones que representa el samsara. Como dijo Nagarjuna, si ver una imagen de los infiernos u oír su descripción, si pensar acerca de ellos, leer o hacer un dibujo produce tal pavor, ¿qué sentirán los que experimentan el efecto insoportable de sus actos? Reflexionad así sobre las diversas clases de sufrimientos del samsara y renunciad desde lo más profundo de vuestro ser a todo tipo de actividades mundanas limitadas a esta vida. Si no renunciáis a estas actividades, aunque practiquéis durante años, no será el Dharma auténtico. Los dioses asuras. Los placeres y la abundancia que disfrutan los asuras rivalizan con los de los dioses. Sin embargo, tienen una fuerte tendencia de vidas anteriores a la envidia, la controversia y las peleas. El efecto de las acciones negativas de sus vidas anteriores hace que en cuanto nacen empiezan a experimentar una intensa sensación de envidia. Incluso en sus propios reinos se disputan los territorios y las provincias, y continuamente luchan y pelean entre ellos a causa de sus desacuerdos. Pero además, cuando miran hacia el reino de los dioses, ven que éstos disponen de riquezas y posesiones perfectas, y que el árbol que colma todos los deseos satisface todas sus necesidades y deseos. Como este árbol hunde sus raíces en el reino de los asuras, estos sienten una envidia insoportable. Poniéndose sus armaduras y proveyéndose de sus armas, se disponen a combatir a los dioses. Entonces los dioses van al bosque de la agresión, y a su vez se colocan sus armaduras y empuñan sus armas. El reino de los dioses se caracteriza por la ausencia de enfado y odio.
Así pues, para poder luchar los dioses del cielo de los 33 van a este bosque mágico que les vuelve agresivos. Los dioses disponen de un elefante con 33 cabezas denominado extraordinariamente firme. Indra, el rey de los dioses, cabalga en la cabeza central con los 32 dioses supremos rodeándolo en las restantes cabezas. Inconcebibles legiones celestiales de irresistible esplendor les acompañan, emitiendo poderosos gritos de guerra. Cuando empieza la batalla, disparan ráfagas de armas, bájaras, ruedas, lanzas, flechas gigantescas. Sus poderes mágicos les permiten arrancar montañas inmensas y arrojarlas como proyectiles. Debido a sus acciones anteriores, los dioses son 7 veces más altos que los humanos, pero los asuras no son tan altos. A los dioses solo se les puede matar cortándoles la cabeza. Cualquier otra herida les sana instantáneamente con la ambrosía divina. Pero los asuras, al igual que los humanos, mueren cuando son alcanzados en algún órgano vital. Por lo tanto, siempre son derrotados en las batallas. Cuando, entre otras estrategias, los dioses envían al elefante protección total, borracho y con una rueda de espadas atada en su trompa, cientos de miles de asuras mueren. Los cadáveres de los asuras bajan rodando por las laderas del monte Meru y caen en los grandes lagos deleitables, cuyas aguas se tiznan del color de la sangre. Este reino de los asuras, con sus peleas y luchas constantes, está impregnado de sufrimiento. Meditad en ello sinceramente. Cuando Atisha estaba a punto de dejar este mundo, un yogi le preguntó: «Cuando se haya ido, ¿debo meditar?» «Si meditas, ¿será eso realmente Dharma?», le contestó Atisha. «Entonces, ¿debo enseñar?», el maestro le respondió igual que antes. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó el yogi. «Lo que debéis hacer todos vosotros es confiar por completo en Tompa y renunciar sinceramente a esta vida», respondió Atisha. Tompa aquí se refiere a Dron Tompa Gyelwe Jungne, principal discípulo tibetano de Atisha. En otra historia se cuenta que un monje estaba haciendo circunvalaciones alrededor del monasterio de Radren, cuando se encontró con Geshe Tompa. El Geshe le dijo: «Venerable monje, hacer circunvalaciones está muy bien, pero ¿no sería mejor practicar verdaderamente el Dharma?» El monje pensó: «Quizás es más importante leer los sutras del Mahayana que hacer circunvalaciones». Y se puso a leer los sutras en la terraza que daba al patio descubierto para las enseñanzas. Geshe Tompa le volvió a decir: «Leer las enseñanzas está muy bien, pero ¿no sería mejor practicar verdaderamente el Dharma?» El monje reflexionó de nuevo. Eso debe de significar que es mejor meditar que leer los sutras. Así que pospuso su lectura y se dedicó a sentarse en su cama con los ojos entreabiertos. Geshe Tompa de nuevo le dijo: «Está muy bien meditar, pero ¿no sería mejor practicar verdaderamente el Dharma?» El monje, no sabiendo qué hacer, exclamó: «Venerable Geshe, ¿qué tengo que hacer entonces para practicar el Dharma?» «Venerable monje, renuncia a esta vida, renuncia». Todas las actividades mundanas limitadas a esta vida nos impiden conseguir la liberación de los estados de sufrimiento en el samsara, en esta vida y en las siguientes. Nadie, excepto un maestro auténtico, nos puede mostrar correctamente lo que se debe hacer para cortar las amarras que nos atan a esta vida y obtener la iluminación en el futuro.
Dejad atrás, como arrojando un salivazo, todas las preocupaciones limitadas a esta vida: padres, parientes, amigos, compañeros, comida, riqueza, posesiones. Sentíos satisfechos con la comida, los vestidos que se presenten y dedicaos por completo al Dharma auténtico. Según Padam Pasangye, las cosas materiales son como nubes y bruma. No creáis que durarán para siempre. La fama es como un eco. No tratéis de conseguir prestigio, tratad de realizar su naturaleza. Las vestimentas elegantes son como los colores del arco iris. Vestid con sencillez y practicad. Este cuerpo es un saco de sangre, pus y linfa. No lo estiméis. Incluso los alimentos deliciosos se transforman en excrementos. No le deis demasiada importancia a la comida. Los fenómenos aparecen como enemigos. Permaneced en lugares solitarios o en las montañas. Las púas de las percepciones ilusorias se clavan en la mente. Experimentadlas como siendo de la misma naturaleza. Todos los deseos y necesidades provienen de uno mismo. Manteneos en la naturaleza de la mente. La joya más preciosa se encuentra en nosotros. No ambicionéis comida y riquezas. El exceso de conversación solo produce peleas. Actuad como si fueseis mudos. La mente tiene su propia habilidad natural. No sigáis los dictados de vuestro estómago. Las bendiciones surgen de la mente. Rezadle al Lama y al Yidam. Si estáis mucho tiempo en un lugar, encontraréis defectos hasta en el Buda. No permanezcáis demasiado en ningún lugar. Debéis actuar de un modo humilde. Renunciad a la vanidad. No estaréis aquí mucho tiempo. Practicad ahora sin demora. Sois como viajeros en esta vida. No construyáis un castillo donde solo habéis parado a descansar. Ninguna acción os será de ninguna ayuda. Practicad para alcanzar la realización. No sabemos cuándo nuestro cuerpo será el alimento de los gusanos o simplemente desaparecerá. No os dejéis llevar por las percepciones de esta vida. Parientes y amigos son como pájaros sobre una rama. No os apeguéis a ellos. La fe que surge de la confianza es como una tierra fértil. No os abandonéis en el yermo de las emociones negativas. Este cuerpo humano es como una joya preciosa que concede los deseos. No se lo deis al enemigo, el odio. El samaya es como una torre de vigía. No lo manchéis con faltas. Mientras el maestro Vajra esté todavía entre vosotros, no dejéis el Dharma en manos de la pereza. Para practicar el Dharma auténticamente, es esencial reconocer que no hay nada en el samsara que tenga sentido. El único modo de que se desarrolle esa convicción en nuestra mente es meditar en los defectos del samsara. Reflexionad sobre ello hasta que estéis profundamente convencidos. La señal de que hemos generado esta convicción es que seremos como Geshe Langri Tangpa. Un día uno de sus seguidores le dijo: «Maestro, los otros le llaman Langri Tangpa cara triste». Pensando en los sufrimientos de los tres mundos del samsara, ¿cómo se puede tener la cara alegre?, le respondió. Se cuenta que Langri Tangpa nunca sonreía, excepto una vez en que un ratón trataba de llevarse una turquesa que tenía arriba del mandala. El ratón no podía levantarla y con un tzik tzik llamó a otro ratón que vino a ayudarle.
Uno empujaba la turquesa y el otro estiraba. Viéndolos, Langri Tangpa sonrió. La meditación sobre los sufrimientos del samsara es la base de todas las cualidades del camino. Nos hace receptivos al Dharma sagrado. Nos hace confiar en el principio de causa y efecto. Hace que abandonemos el interés por las cosas de esta vida. Nos ayuda a desarrollar amor y compasión por todos los seres. El mismo Buda, queriendo mostrarnos lo importante que es reconocer el sufrimiento, empezaba cada una de sus enseñanzas de los 3 giros de la rueda del Dharma con estas palabras: monjes, esta vida es sufrimiento. Meditad en ello hasta que se genere en vosotros una completa certidumbre. Veo que el samsara es sufrimiento, pero me aferro a él. Tengo miedo al abismo de los reinos inferiores, pero sigo actuando incorrectamente. Bendícenos a mí y a aquellos que andan perdidos como yo, para que renunciemos sinceramente a las cosas de esta vida.